En el conversatorio del día de hoy vamos con nuestra mesa redonda número 2, oportunidades y nuevas metodologías para la formación de arquitectos, modalidad virtual versus presencial. Esto por la carrera de arquitectura de nuestra Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales. El día de hoy contamos con los siguientes expositores. María José Carmona Iriarte, arquitecto de la Universidad Mayor con experiencia en diferentes áreas. Estudios de metodología BIM para la construcción virtual, diseño, manejo de información, colaboración, coordinación y mantención mediante el ecosistema Graphisoft. Alberto Salvador Martín, magíster en arquitectura por la Universidad de Navarra, España. Estudiante del magíster en educación superior UNIAC, profesor de taller de arquitectura en UNIAC y UTEM. Ha trabajado como desarrollador y coordinador BIM en proyectos con Gensler y como Product Manager en proyectos sostenibles. Karen Gutiérrez Dumont, arquitecta, UNIAC, magíster BIM, diplomado en coordinación BIM y magíster en educación superior. Se desarrolla como gestor y BDM BIM en Microgeo S.A. Docente de taller de arquitectura UNIAC y docente del magíster en Building Information Modeling Management, BIM Universidad UNIAC. Y por último tenemos a Chafik Abuster, arquitecto de la Universidad del Biobío, máster en diseño urbano, arte, ciudad y sociedad, Universidad de Barcelona, España. A continuación los dejamos con el moderador de esta mesa redonda, Luis Rolando Rojas Morales. Muy bienvenidos todos. Hola, hola. Primero que todo, quiero dar la bienvenida principalmente a los alumnos que están presentes en esta actividad. Alumnos de la escuela, ¿cierto? De la Escuela de Arquitectura. En segundo lugar, dar la bienvenida a los profesores que también nos acompañan en estos conversatorios para poder intercambiar visiones, ideas, ¿cierto? Y finalmente a personas que pueden ser externas, digamos, a nuestra escuela y que hoy día están interesados en poder un poco escuchar esta discusión, nutrirse de estas ideas que hoy día se van un poco a debatir, ¿eh? Es interesante que comencemos como reflexionando esta reunión. Primero, en la situación un poco que nos vimos este año. O sea, este año es particularmente especial, pensando que nos vimos por primera vez muchos de nosotros en nuestras vidas expuestos a una pandemia mundial, ¿cierto? Un evento inesperado, el cual hoy día, a cifras del Ministerio de Salud, por ejemplo, tenemos más de 9.000 y tantos personas lamentablemente fallecidas. Por tanto, en ese sentido, no era algo a lo que nosotros como comunidad educativa, ¿cierto?, pudiésemos ser indiferentes, ¿ya? La decisión de la universidad en general, de UNIAC, y a su vez de todas las universidades a nivel nacional y muchos a nivel internacional, tanto por la presión de los gobiernos, por la política pública, tuvieron que vivir esta situación de confinamiento, de realización de clases finalmente en sistemas online, ¿ya? Un poco dejar atrás esa presencialidad a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, un poco como UNIAC, como Escuela de Arquitectura, nos vimos no tan sorprendidos con esta situación, porque entendamos que UNIAC es la Universidad de las Comunicaciones. La escuela ya venía un tiempo trabajando con modalidades distintas de la 100% presencial, que es un poco la dinámica que se da en la mayoría de escuelas de arquitectura en Chile, ¿ya? Estábamos viendo ya consolidarse programas de magíster como el BIM, ¿ya? Estábamos en un momento preparando otros magíster como el de patrimonio, el de paisaje urbano, arquitectura sustentable, que iban de alguna manera a enriquecer esa oferta de educación vinculada no necesariamente a la presencialidad, ¿ya? Una innovación que también la Escuela de Arquitectura hace en su momento es crear arquitectura semipresencial, que es algo totalmente innovador, ¿ya? No hay un referente ni nacional ni regional sobre esa forma de hacer arquitectura y de enseñar arquitectura. De esa manera entendemos sin duda que nuestra malla de arquitectura UNIAC tiene dos ejes troncales, que son por un lado la tecnología y por el otro los talleres. Por el lado de la tecnología, yo creo que para los profesores, muchos de los que a lo mejor están acá escuchando esta discusión,
no fue tanta la sorpresa, digamos. O sea, pudieron rápidamente salir del paso y sumarse a esta lógica semipresencial, más bien online, 100%. ¿Ah? Sin embargo, en los talleres, la situación es un poco distinta, porque la forma en que tradicionalmente desarrollamos los talleres de arquitectura tiene que ver con un cierto acompañamiento y una cierta relación entre alumnos y profesores que no estábamos probablemente preparados para enfrentarla, ¿ya? Teníamos un camino recorrido como parte de esta institución, como parte de esta escuela innovadora, pero aún así quedaban preguntas, ¿cierto? Habían varias preguntas. Hace pocos días atrás hubo un primer conversatorio con el profesor Salazar, ahí estuvo Enrique Sens, Clivadenco, y estuvieron un poco discutiendo la arquitectura en tiempo de pandemia. Ahora vamos a entrar un poco a discutir el cómo hacer taller, ¿ya? Es algo un poco más disciplinar, un poco que de alguna manera nos convoca como profesores y como comunidad educativa, a los alumnos, a todos, a revisar un poco estos procesos que estamos innovando, que estamos generando, ¿ya? Así que vamos a partir con los primeros expositores. Hoy día tenemos 2 expositores. Los primeros va a ser Karen, ¿cierto? Karen Gutiérrez, junto a María José, van a ser los primeros que van a exponer. Luego sigue Salvador y finalmente junto a Chafik, que también vamos a poder generar una discusión. Lo común a todos estos profesores que están hoy día invitados a generar esta discusión o a participar, es que todos ellos han participado en la malla semipresencial y en la presencial, por tanto tienen experiencia mucho con este paso a la virtualidad, ¿ya? Por otro lado, algunos de ellos están estudiando el magíster en educación superior en la misma Universidad UNIAC, por tanto tienen una mirada un poco más académica y más profunda sobre esta complejidad, ¿ya? Así que, por favor, invitamos a Karen a que nos pueda dar su charla. Muy bien, gracias. Gracias, Luis. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla, chicos. Les voy a pedir un momento para poder ajustar. Sí, me parece que... Denme un segundo. Ahí sí me confirman si están viendo. ¿Sí? Súper. Sí. Ya, genial. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, me cuelgo de las palabras de Luis. Quiero agradecer la instancia de que nosotros como docentes podamos exponer y comentar un poco no solo nuestros puntos de vista, sino que mostrarles, porque lo que nosotros vamos a mostrarle ahora a continuación con María José, que somos las colegas las que trabajamos juntas en el taller 3, es un poco lo que viene como resultado de los grandes protagonistas que son los alumnos, básicamente. Nosotros lo que hacemos diariamente es amoldarlos a ellos, y las, digamos, distintas situaciones que tuvimos que ir disipando y tuvimos que ir sorteando durante este semestre, porque si bien es muy cierto lo que dice Luis, nosotros tenemos una gran ventaja como UNIAC, tenemos la posibilidad de poder de haber pasado desde una modalidad totalmente presencial a una semipresencial, lo cual hace que de alguna forma que los alumnos puedan mantener esta dualidad y puedan comprender ciertos procesos de aprendizaje respecto no solamente de este feedback, de estar, digamos, frente al profesor, sino que también de poder autodisciplinarse frente a los medios digitales. Sin embargo, hubieron varias cosas que tuvimos que ir sorteando en el semestre, y lo que les queremos presentar a continuación con María José es un poco la experiencia y la vivencia que tuvimos, no solamente desde nosotras como docentes, sino que también de los resultados que pudieron llegar a obtener los alumnos, ¿cierto? Y todo esto comienza no solamente, y yo me voy un poquito más atrás incluso digamos, del estallido social que tuvimos en octubre y de la pandemia que es la que estamos viviendo el día de hoy, sino que de la transformación digital que estamos viviendo y que probablemente muchos pensamos y que grandes empresas como Autodesk y empresas que están ligadas al área de la digitalización promovían o comentan que era muy probable que en 5, 6 o 10 años más esto ya iba a estar presente y que había que prepararse para eso. Y hay teóricos, incluso educacionales, que hablan desde el año 90 respecto a esto,
pero no se pensaba que iba a llegar tan rápido, porque hubieron ciertos sucesos a nivel país, el estallido social, y ahora lo que estamos viviendo en la pandemia, que de alguna otra forma hicieron que agilizáramos nuestros procesos, que tuviéramos que de alguna otra forma adelantarnos a lo que estaba previsto, y tuvimos que solucionar problemas en el andar. Y es un poco lo que nos hemos tenido que nosotros enfrentar como docentes y, bueno, y como alumnos los que seguramente están presentes, y tuvimos que pasar de esta modalidad presencial, en donde teníamos de alguna otra forma esta experiencia de cara a cara, profesor-alumno, incluso yo acostumbro, y muchos de los alumnos saben que yo acostumbraba a llegar y saludarlos de beso, preguntarles cómo están. Seguramente en nuestro taller, si es que hay alguno presente, el taller 3, se va a acordar que la primera clase y única que tuvimos fue una salida en donde ellos fueron a experimentar y a tocar con los ojos cerrados y tocar con el tacto todo lo que había en su alrededor, muros, pisos, sus compañeros, y de un día para otro esto se vio totalmente anulado por las circunstancias que estábamos viviendo, y tuvimos que vernos enfrentados a este nuevo formato, en donde ya no nos tocábamos, ya no nos veíamos incluso, y porque debo decir que esta foto está prácticamente trucada, y la María José seguramente lo va después a corroborar. Nos veíamos seguramente, vemos, y seguramente muchos de nuestros profesores también ven la pantalla en negro, y nosotros hablando con la cámara encendida, porque teníamos que sortear nuevas cosas que estaban pasando. La conexión a internet, que todos tuvieran el computador, que se nos cayera la conexión, que nos fallaba el link, etcétera, etcétera. Entonces ya nuestros procesos, digamos, de aprendizaje, o los procesos de aprendizaje que iban a tener los alumnos iban a cambiar. Y tuvimos que enfrentarnos a ver cómo solucionábamos que estos procesos fueran cambiando, y que de alguna otra forma pudiéramos permitir que también todos en conjunto, tanto ellos como alumnos, nosotros como docentes, pudiéramos irnos acomodando a esta nueva modalidad. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, y decimos, bueno, nosotros que de alguna otra forma tenemos que tener procesos de aprendizaje en donde nuestros procesos metacognitivos se tienen que ir desarrollando en cuanto a la creatividad, en cuanto a todas las, digamos, posibilidades que tenemos que permitirnos dentro digamos, de un desarrollo arquitectónico. ¿Cómo lo vamos a potenciar? ¿Cómo lo vamos a producir? Y es aquí cuando empezamos a darnos cuenta que era un proceso que iba creciendo y se iba desarrollando conjuntamente. Entonces comenzamos un poco a jugar, y si bien nosotros, y voy a volver a la imagen anterior, los alumnos nos veían así, frente a una pantalla, y cuando teníamos suerte, teníamos buen internet, frente a una pantalla con nuestra imagen que se movía, ¿cómo podíamos hacer que estos procesos metacognitivos permitieran la creatividad y la imaginación de los alumnos? Y pues bien, yo creo que nosotros, y aquí voy a permitirme ir a otro punto, tal vez, pero voy a decir, nosotros como chilenos tenemos algo que sí nos favorece, vivimos en la periferia del mundo, y toda la vida nos hemos imaginado el mundo desde nuestra esquina. Entonces, ¿qué pasó? Un poco que sin querer, y lo conversamos antes de entrar al conversatorio, nos dimos cuenta que la mejor herramienta que teníamos no solamente era el computador, sino que investigaran y que se imaginaran el mundo desde simplemente estar en su pieza a ojos cerrados y pensáramos cómo iba a ser. Y sin querer nos dimos cuenta que efectivamente estábamos desarrollando el mismo ejercicio que hicimos el único día que nos vimos con el taller 3. Y es así como se comienza a desarrollar una serie de trabajos, y aquí no me voy a adelantar en decir cuáles son los trabajos, porque María José les va a contar un poquito más, pero sí les voy a comentar algo que era muy interesante, que dentro de este proceso, de este imaginarnos y de esto estar como pensando el mundo desde nuestra esquina sin tocarlo, nos dimos cuenta que nuestros lápices, el papel, el cartón, el cartonero ya no iban a servirnos. No era posible. Y simplemente lo tachamos, y es extraño, porque así nos criamos seguramente nosotros, así nos enseñaron a ser arquitectos, pero ya no era posible, y esto íbamos a tener que cambiarlo por algo digital. Y incluso que puse esta imagen, porque si fijan están rayados ahí en la esquina, y porque nosotros tuvimos que, más encima, nosotros también tuvimos que educarnos, tuvimos que aprender de plataformas, tuvimos que aprender a usarlas para poder rayarles, para poder enseñarle a estos alumnos. Tuvimos que autoeducarnos.
Y si se fijan, pudimos aprender a rayar en nuestra plataforma que nosotros teníamos en la universidad, y sorteamos otras más y estuvimos ahí aprendiendo, como parte de nuestro propio aprendizaje también como docente. Pues bien, esto no es no solo teórico, sino que también tiene todo un tema reflexivo, y quiero dejar ahora con María José, que les va a contar la otra parte, que es muy interesante. Así que María José, ¿tú estás por ahí? Yo voy a pasar los slides y la María José les va a comentar, porque esto está en vivo, así que para no estar cambiando pantalla, vamos a ir haciéndolo así. María José. Estás muteada, María José. Ah, no te permite. No sé si me parece mucho que es Fernanda quien te ve. Ahí me escuchan, perfecto. ¿no? Ya, sí. Es que yo no lo podía hacer, entonces estaba como, activen mi micrófono. Las cosas que está, lo de estar en directo, así que vamos. Bueno, en el fondo nace lo que se denomina finalmente como taller virtual, y que si en realidad lo pensamos un poco, estas dos palabras son un poco contradictorias, porque en realidad si pensamos en lo que es taller generalmente evoca una instancia como de práctica manual de un oficio, ¿cierto? Si uno habla de un taller, es eso lo que uno se imagina, y de las grandes virtudes justamente de esa práctica manual, de lo que es un taller, tiene que ver justamente sobre como la participación sobre la marcha, demostraciones, y la proporción del contacto real, y que eso es algo que probablemente sí se estaba perdiendo. Obviamente esto que es súper como inherente de un taller, lo práctico, se ve como un poco alejado a lo que entendemos por virtual, porque virtual finalmente es algo que es una forma o es una figura que finalmente no existe o no es real. Entonces como que hablar de taller virtual, si juntamos esas dos palabras, como en su significado es un poco contradictorio. Sin embargo, con Karen encontramos algo que sí permanece, o que sí como conjuga todo esto, y que sí puede ser como el pie que iba a como basar nuestro taller, tenía que ver con lo visual. Y eso visual permanecía, y lo visual permanece tanto en lo presencial como en lo virtual. Seguimos viendo, visualizando, y entonces desde eso que permanece, quisimos basar nuestro taller, ¿ya? Y que finalmente, justamente como dice ahí esa cita, el diseño es nuestro pensamiento hecho visual, y desde esa gran frase es que quisimos también explicárselo a los alumnos, que en el fondo la visualización está mostrando nuestro pensamiento, y qué cosa más importante que esa, ¿cierto? Entonces, aquí quisimos nosotros plasmar en el fondo la identidad arquitectónica, es decir, que la visualización tuviera ese significado, que tiene que ver con la identidad, que la visualización da una identidad al objeto arquitectónico. Y un poco más en detalle, como para contarles, Karen, una atrás, se está como oyendo sola, ahí está. Nosotros, a través de un ejercicio permanente hacia la expresión de impacto de un concurso, quisimos basar el taller. ¿Y por qué el concurso? Porque los concursos de arquitectura tienen esta como visualización pregnante y que está llena de conceptos, y queríamos dar mucho énfasis a eso, a la visualización. Finalmente íbamos a estar parados frente a una pantalla, que es ver todo el tiempo, estar viendo. Entonces, en el fondo es este gran como intención visual que quisimos trabajar constantemente en el taller. Ahora sí, Karen. Entonces, en el fondo, como decía, hay una serie de conceptos que circundan o que en realidad completan la visualización, y de ahí, desde eso les hicimos primero estudiar muchos casos de concursos donde obviamente la visualización es muy impactante. En este caso, por ejemplo, evocan un imaginario, una identidad, una identidad, o también, dale, Karen, atmósferas, ambientes, apariencias. Entonces, todo esto lo quisimos como consolidar en lo que llamamos la construcción virtual, y que la construcción virtual no solo es construir con elementos constructivos virtuales, sino que construir una escena digital.
Y esta escena digital tenía que ver con la visualización. No es solo la construcción de construir, sino que construir eso, una escena virtual donde uno se pueda sumergir realmente en el ambiente del proyecto. De eso se trataba. Y finalmente nosotros los quisimos hacer jugar a esta como dirección de arte virtual, donde ellos en el fondo están tomando diferentes recursos virtuales para construir este gran mundo artístico que circunda el proyecto, y que no solo tiene que ver, repito, con construirlo, sino que con ambientarlo, darle una apariencia, un imaginario, que es finalmente lo que se da mucho en los concursos. Por eso el concurso también fue un tema permanente en el taller. Y bueno, y hablando un poco sobre estos recursos, porque finalmente la dirección de arte toma objetos, ¿cierto? Toma iluminación. ¿Cuáles eran nuestros recursos en nuestra dirección de arte virtual? Eran las herramientas tecnológicas enfocadas a la arquitectura. En este caso nosotros principalmente tomamos dos grandes partes. Una es la construcción virtual en sí, que tiene que ver con montar, con la maqueta virtual, y otra, que es la que nosotros le dimos más énfasis y que fue clave en nuestro taller, que es la visualización inmersiva. Es cómo yo tomo esta construcción virtual y en realidad me sumerjo en un gran ambiente que compone mi totalidad del proyecto, porque la construcción virtual no está sola, ¿cierto? Tiene un contexto, está en un lugar, está emplazado, hay un entorno, hay un ambiente, hay un clima, y eso es lo que Twinmotion en nuestro caso da no solo texturas o materialidades, sino que incluso uno tiene la posibilidad de hasta poner viento, nieve, lluvia, y realmente sumergirse en el lugar. Y eso para nosotros dio mucha como calidad a esta visualización intencional que estábamos potenciando. Y finalmente estas tres herramientas crean lo que nosotros llamamos con Karen la escena virtual arquitectónica, y que fue el gran resultado que nosotros tuvimos con las entregas de los alumnos. Sí. Antes de pasar al otro slide, ¿me permites, María José, intervenir unos minutos? Sí, lo importante de esto, y de quedarnos acá, más allá de los nombres de las plataformas o de los recursos, las herramientas digitales, era también hacer entender a los alumnos que estaban comenzando a hablar un idioma aún más allá de la arquitectura, y ya estaban comenzando a hablar de, por ejemplo, de herramientas de visualización, de espacios virtuales, que son para nosotros todavía, tal vez muy típicos, que trabajamos en la parte digital, pero para muchos arquitectos en general no, porque todavía estamos afecto a una transformación, por lo cual ellos ya de alguna otra forma empiezan a familiarizarse con estos temas. Ya, ahora sí, María José, perdón. Bueno, un poco hablando del proceso, de cómo esto se fue llevando a cabo, tuvimos diferentes encargos, y también quisimos dar un poco dinámica a este trabajo visual que estábamos trabajando, y para eso, si ven, entre los encargos 3, 4 y 5, que eran en el medio de todo este proceso de taller, tuvimos diferentes cambios. Primero ellos construyeron un concurso imaginario, donde ellos encontraron, o más bien a través de la solución de un problema o un requerimiento arquitectónico dado, plantearon este concurso ficticio que trabajaron primero grupalmente, lo construyeron y luego se lo trocaron. Entonces en el fondo también fue desafiante para ellos, porque los sacamos un poco de esta comodidad donde ellos venían construyendo este requerimiento arquitectónico, pero cuando ya lo tenían armado le dijimos, ok, ahora tú vas a hacer el del compañero, el del grupo de al lado, y así se lo van a ir trocando. Entonces eso también los hizo verse como un poco enfrentados a abordar quizás, o salirse de la comodidad, y también un poco darle un poco más de dinámica al taller y no estar siempre como en el mismo trabajo, con el mismo grupo, en fin. Luego también los hicimos trabajar de forma individual, que ese fue otro cambio, porque partieron trabajando en grupo, cambiaron los concursos, y luego dijimos, ok, ahora individual, lo cual también yo creo que fue bueno, porque logramos nosotras como docentes visualizar lo que ellos estaban haciendo tanto grupalmente, pero también ver como el trabajo individual. Y para ellos también les significó otro tipo de dinamismo que los sacó un poco de esto de estar sentados siempre igual, de la misma forma, frente al computador. Y yo creo que eso que hicimos con Karen justo en el medio del taller también fue bueno, porque en el fondo los hizo cambiar la rutina y de alguna otra forma virtualmente
que hubiesen cambios, o que hubiesen vicisitudes que hay normalmente de forma presencial, y que son vicisitudes que uno piensa que virtualmente no van a haber, pero tratamos de que así fuera, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, y lo último, no sé si esto, Karen, tú, ¿cierto? Casi que lo último. Pero este es un, bueno, simplemente esta es la herramienta que se utilizó para poder hacer el montaje virtual, porque claramente ya que veníamos con un trabajo de atrás, digamos, no solamente de que aprendieran herramientas digitales, que pudiéramos de alguna otra forma darle la vuelta a estos procesos creativos y verlos desde otro punto de vista sin dejar de crear, y soltando el lápiz y tomando un mouse, digamos. Entonces, lo más apropiado era que hiciéramos un montaje virtual de lo que eventualmente fuera el taller. Así que ahí les queremos mostrar un poquito y se disponibilizaran en un espacio virtual Sí, todas las láminas. ¿Sí, María José? sí, no, yo quería decir que esto también tiene para mí un gran valor simbólico para los alumnos, porque yo siento que logran como escalar el proceso, porque yo creo que cuando uno entrega de forma física, realmente cuelga las láminas, sí, tiene este aspecto romántico, todo lo que uno puede decir, pero también tiene una forma como de escalar el proceso y ver el total. Y a veces ese total solamente lo hacíamos físicamente, solo colgando láminas, y aquí tratamos de llevar ese total virtualmente. Exacto. Entonces, me van a disculpar, tengo que pasar todo porque se me soltó la PPT. Y vamos a tener que adelantarnos y tal vez aprovechamos de nuevo. Sí, y efectivamente lo bueno de esto es que se disponibilizó para ellos. Si alguien lo quiere ver, lo podemos disponibilizar para cualquier otra persona, y están colgadas sus 6 láminas, que son las entregas que hicieron de taller, efectivamente. Y maqueta virtual está hecha, porque ellos sí modelaron todo en Revit y ArchiCAD, como les decía María José, entonces en el fondo no pasamos por un cartón, pero sí lo hicieron a través de manera digital. Y para cerrar, les queremos dejar un resumen de los proyectos, porque ellos, como les dijo María José, lo llevaron digamos, a tecnología de alguna otra forma inmersiva. Entonces aquí ellos hicieron distintos sus proyectos, los llevaron desde el modelo a esta navegación virtual, que lo materializaron en video. Están viendo el proyecto de Bahía Inglesa, de uno de los grupos, que es un hotel. Ese es un proyecto que está hecho en el humedal de Patuco, ¿sí, cierto? Sí. Y que está ahí inserto en el cerro. No hay que olvidar que este es un taller 3, o sea, estamos hablando de primer semestre de segundo año. Es la primera vez que toman herramientas digitales. Era su primer acercamiento. Este era un gran desafío para ellos. Nosotros estábamos más que contentas, creemos que se la jugaron. El humedal en O'Higgins, el humedal O'Higgins que lo ve de forma distinta al humedal de Batuco, lo rodea de alguna forma, y ambos proyectos muestran, digamos, este concepto de mirador desde una solución distinta, ¿ya? Bueno, ahí tiene espacios de reunión. Este es digamos, como un rescate de un inmueble que está en patrimonial en Curacaví, que de alguna otra forma pone una apuesta de poder mantener todo, digamos, el casco del patrimonio, y logra enterrar esto, rescatando un poco las tradiciones de Curacaví, como la chicha y esas cosas. Y acá nos volvimos a Santiago, estamos recorriendo casi todo Chile, nos vamos a Santiago y esta es la Plaza Historiadores. Lo que hace acá este grupo es, de alguna forma, proponer hacer peatonal todo el sector que está aledaño a la Vega Central, y propone distintas instancias peatonales. Esta es la copa número 29 que está en la granja, y lo que hace este grupo es apropiarse de esta copa, recuperarla, y darle un espacio a la comunidad, en este caso a la comuna, desarrollando parques para skater y distintos espacios urbanos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, también ponen, digamos, espacios para graffiti y cosas por el estilo. Y aquí nos vamos a Magallanes, y este es el proyecto Camino Caroquinca, que es la península en donde se junta el mar Atlántico con el Pacífico, y lo que ellos proponen un poco es un trekking, un gran trekking, pero hecho a plataforma.
Ya ahí se observa la magnitud. Y para finalizar, el Parque Trapiche, que propone a través de digamos, de ciertas simbologías mapuche, poder recuperar una media luna, que es la que acabamos de pasar, y poder proponer distintos espacios de reunión en torno al parque y a la recuperación de todos los espacios que existen en el sector. Y eso, básicamente eso. Esos son los resultados finales del taller. Como decía, yo creo que acá los protagonistas no somos nosotras, sino que son los alumnos. Así que son un aplauso para ellos. Y sí, comentar que algo que nos saltamos, y que sí lo comentábamos el día sábado, nosotros terminamos el taller el día sábado, era que a nosotras como docentes tuvimos que reinventarnos cada sábado, y tratar de hacer que esto fuera dinámico siempre. O sea, casi que nos faltó pedir que nos sentáramos frente a la pantalla de pie para hacerlo distinto, pero cambiar horarios, ponernos horarios, íbamos tratando de hacer que esto fuera dinámico, que no siempre fuera igual, para no caer en una rutina. Y eso. Así que gracias. No sé, María José, si tú quieres aportar algo más o estamos ahí. No, yo creo que está todo dicho. Un buen resumen de nuestro taller. Bueno, muchas gracias Karen y María José. Una interesante experiencia que vamos a comentar un poquito más adelante y lo vamos a cruzar un poco con lo que nos diga Alberto. ¿Ya? Adelante. Por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la instancia de poder generar un conversatorio desde una mirada optimista sobre las nuevas metodologías de enseñanza en este contexto virtual. Agradezco a la oportunidad que se nos da, al igual que mis compañeras, y agradezco también a todos los presentes que estén aquí apoyándonos y tomando nota de lo que estamos comentando aquí. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Ya. Entonces, el mundo está en constante cambio. Tenemos indicios de que muchos de los puestos de trabajo y de los empleos que hoy día existen, casi la mitad, van a ser automatizados a futuro. Esto no es algo negativo, esto significa que se van a generar, se van a crear, esto va a hacer que surjan nuevas categorías de empleo, con una apuesta clara hacia una economía creativa. Esto lo vemos de las noticias del Mundo, del periódico español. Más de 1.000 millones de personas para 2035 serán nómadas digitales, serán personas que podrán trabajar sin límites de horarios, sin límites geográficos, sin oficina. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos en la educación? Bueno, en la educación tenemos ciertas personas bastante importantes que nos están comentando este tipo de titulares, ¿no? que leemos aquí. Tenemos las charlas TED de Sir Ken Robinson, que nos hablan de cómo las escuelas matan la creatividad o de que hay que iniciar la revolución del aprendizaje. Y tenemos a José Ramón Gamo, un neuropsicólogo infantil, que nos dice que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Estos nuevos avances, estos nuevos estudios en el tema de la neurodidáctica nos dan evidencia de cuáles son los procesos por los cuales pasa el cerebro a la hora de aprender. Y dan también evidencia de que existen muchas metodologías de la enseñanza tradicional que van en contra de cómo funciona el cerebro a la hora de aprender. Hoy día, en esta situación en la que estamos
enfrente de una pantalla, no podemos evitar cuestionarnos el tema del examen teórico, por ejemplo, ¿no? En el que una persona se enfrenta a una pantalla y el profesor tiene que creer que el alumno no está copiando, ¿no? El alumno puede tener perfectamente la pared empapelada y hacer el examen con total facilidad. Y esto lo que viene a decir es que el examen, que ya se hablaba de esto hace mucho tiempo, no tiene mucha validez. Esa idea un poco arcaica de tener que memorizar, da igual que no lo entiendas, memoriza, y repetir las cosas como un loro, bueno, pues está quedando obsoleto y se está poniendo en evidencia. Y la neurodidáctica efectivamente da mucha cuenta de esto en los procesos de aprendizaje. A día de hoy tenemos enfrente una nueva manera de aprender, que a mí personalmente me parece fascinante. Por un lado tenemos el trabajo colaborativo virtual, que nos permite interactuar, aprender, trabajar con gente de cualquier parte del mundo y de cualquier disciplina. Un trabajo colaborativo que a día de hoy es muy importante. Está demostrado que sin el equipo, los procesos de desarrollo de proyectos son mucho más precarios. Necesitamos trabajar en equipos multidisciplinares. Los proyectos son mucho más enriquecedores cuando trabajamos en equipos multidisciplinares y es importantísimo aprender y enseñar esto en las escuelas a día de hoy. Aprender a trabajar en equipo es primordial para que los proyectos que vayamos a desarrollar a futuro sean exitosos. Tenemos también las nuevas tecnologías, tenemos la realidad virtual, tenemos la realidad aumentada, tenemos los proyectos, bueno, más recientemente tenemos, por supuesto, programas de coordinación BIM. La universidad es pionera en estos aspectos. Tenemos infinidad de estrategias, infinidad de herramientas que nos permiten generar un trabajo colaborativo, virtual, de manera remota. Y como ya decía antes en la noticia que veíamos, bueno, ¿a quién no le gusta esta imagen, no? Uno puede tener total libertad geográfica y económica sin necesidad de una oficina y estar trabajando y estar generando contenido y estar produciendo material de trabajo. A todos nos gustaría, ¿no? También. Esta es una gran ventaja, encuentro desde mi punto de vista. Ahora me gustaría rápidamente que todos nos metiésemos en esta página, menti.com, desde vuestros celulares, así dejáis de escucharme un rato los que estén un poco aburridos. Podéis conectaros desde el celular o podéis conectaros desde el computador. La página se llama menti.com y tenéis que ingresar este código, 720-693. Voy a ver si puedo dejarlo escrito de alguna forma o si algún moderador o alguien puede dejarlo escrito en el chat. Ahí se os va a realizar una pregunta que la pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles son las posibles profesiones de un arquitecto? Tratad de escribir, podéis escribir hasta 3 opciones y tratad de que sea una sola palabra. El que quiera. Lo puede ir haciendo y al final de la clase revisamos esto. Bueno, en esta lámina me gustaría resumir un poco una cosa que han dicho mis compañeras Karen y María José sobre el tema del taller. Y es totalmente cierto, el taller lo hacemos todos, el taller lo construimos entre todos. Desde hace unos años venimos realizando con Marjorie Díaz, profesora también de la universidad,
venimos dando forma y diseñando una nueva forma de... Bueno, no es nueva en verdad, pero bueno, tratando de adaptar una forma de generar procesos creativos, que es la técnica que es bastante antigua, que se llama el Design Thinking, que es la primera imagen que tenemos arriba a la izquierda. Consiste en 5 etapas, muchos de vosotros me imagino que ya las conoceréis, que son la etapa de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Este semestre hemos tenido la suerte también de poder participar con Iván Krivadenko en el taller. Estamos haciendo un taller conjunto y colaborativo y obviamente con la experiencia de Iván el taller ha tomado un peso muy importante en estos aspectos. Cuando digo que el taller lo hacemos entre todos, me refiero a que de los procesos creativos, que es la segunda imagen que tenemos arriba a la derecha, de estos procesos creativos, de estos procesos de debate, de estas lluvias de ideas, surgen propuestas y nuevas ideas que han ido dando forma a un taller que es mucho más dinámico, y también rescato de nuevo la frase que ha dicho Karen, dinámico, que se va adaptando, que se va modificando. Y eso, al igual que nosotros tenemos plasticidad cerebral, el taller debe tener esa cierta plasticidad también. El taller debe de ir adaptándose y no hay nada de malo en decir esto no lo tenía previsto y es mejor que modifiquemos, que nos adaptemos, porque de eso se trata. No hay por qué tener el taller completamente definido, el organigrama del taller. Se puede ir adaptando y se puede ir... ¿Por qué? Porque durante el proceso creativo van surgiendo nuevos interrogantes, van surgiendo nuevas propuestas y no podemos dejarlas de lado por el hecho de que tenemos que seguir un cronograma. De estas ideas y de esta atmósfera que se genera en el taller, en el que se promueve la posibilidad de que haya procesos creativos, han surgido iniciativas por parte de los alumnos que a día de hoy implementamos en el taller y que las venimos implementando ya desde hace tiempo. Hace 3 años, varios alumnos nos propusieron la idea de que hiciésemos un taller sin papel, 0 residuo. Obviamente, si los alumnos plantean un cierto interés, nosotros como profesores tenemos que potenciar sus ideas, porque somos guías. Nosotros a día de hoy somos guías. Las masterclass, como dice Ken Robinson, ya están a punto de desaparecer. Ya no está el profesor que se sienta delante de los alumnos y es el que tiene la razón. Entonces, los alumnos nos propusieron eliminar el papel del taller y nosotros tratamos de generar un proceso en el cual pudiésemos armar todo digital. Y empezamos a grabar las clases, dejábamos todos los procesos grabados, utilizábamos el Google Drive para almacenar las entregas, generábamos entregas que tenían que ver con presentaciones en PowerPoint, presentaciones digitales, que se viesen desde una pantalla, que fuesen slides, que fuesen pasando en otra, que fuese acompañado de vídeo, que fuese acompañado de un proyector para poder dar cuenta de los procesos creativos de que había tenido el taller y quedaba todo grabado. Y de esa forma, obviamente uno como arquitecto siempre tiene su croquera, obviamente, pero conseguimos eliminar el papel. Por eso encuentro también que la iniciativa que han hecho Karen y María José con este taller, esta cartelera virtual, me parece sensacional. La verdad que me ha parecido una idea estupenda. Otra de las ideas que plantearon los alumnos, no sé si habrá algún alumno por aquí que lo planteó, es esta idea de la divulgación. Nosotros hicimos un taller, nosotros hacemos un taller en el que se incentiva a los alumnos a que puedan proponer proyectos de innovación. En estos procesos de innovación, el alumno puede hablar de lo que quiera. No necesariamente tiene que hablar de arquitectura. Porque a día de hoy, si nos damos cuenta también en el trabajo colaborativo, es que cada día más las nuevas ideas surgen a partir de los trabajos interdisciplinares. Por lo tanto, incentivamos a los alumnos a que exista ese interés por la innovación y ese interés por una palabra que utiliza Iván, que son sus obsesiones. Les incentivamos a que
desarrollen y sigan investigando sus obsesiones, y no necesariamente tienen que ver con arquitectura. Y eso tratamos de potenciarlo. Surgió este tema de la divulgación, voy a bajar un poquitito, porque dice ahí, la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Bueno, efectivamente, en el taller desarrollamos una serie de redes sociales que van dando cuenta, que van contando al resto de la gente lo que se hace en el taller, el día a día del taller. Ha sido un proceso durante todos los años súper enriquecedor. Desarrollan un Instagram, desarrollan un blog y un canal de YouTube, normalmente, propuesto por ellos, organizado por ellos, en el cual se genera contenido. Por lo tanto, como lámina de resumen, esto es un poco de lo que se trata el taller. Y ojalá que la próxima vez que cuente un poco sobre esta experiencia aparezcan otras 3 o 4 cosas más en esta mezcla, porque la idea de esta lámina es expresar que el taller lo hacemos entre todos, que lo construimos entre todos. Es un taller horizontal en el cual se van guiando los procesos. Dentro de las etapas del Design Thinking me gustaría hablaros de 2 de las etapas que han sido bastante más interesantes, digamos, en este tema de aplicación de nuevas tecnologías en el trabajo colaborativo virtual. Una es el brainstorming o la lluvia de ideas, que es parte de la etapa de definir del Design Thinking, de la segunda etapa, después de haber empatizado, que en los talleres anteriores lo hacíamos de esta forma, sobre el pizarrón con post-it, mezclando conceptos, todos los alumnos participan de forma colaborativa, de forma instantánea, y se van haciendo agrupaciones de ideas y conceptos para sacar ideas generales. Después se desordena y se hacen otra serie de organizaciones completamente distintas. En esta etapa de la lluvia de ideas todo vale, no se cuestiona nada, no se cuestionan las locuras del compañero, no se cuestionan las salidas de tono del otro compañero, ni las cosas que no tengan nada que ver con el proyecto. Todo vale. Y todo entra dentro de la lluvia de ideas. Después se hace una selección y se pasa por un filtro. Pero al principio la idea es que el proceso creativo es libre. ¿Cómo hemos hecho esto desde el punto de vista virtual? ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues existe una herramienta, existen varias herramientas, pero esta es una de ellas, que se llama Jamboard, de Google, de la suite de Google, que la tenemos todos ahí me imagino que muchos ya la conoceréis, que es exactamente lo mismo. O sea, de esta imagen a esta imagen, lo único que cambia, y que no estoy queriendo decir que no sean cosas importantes, pero son obviamente las relaciones interpersonales, que de alguna u otra manera se dan en esta situación, pero obviamente no es tan físico como comentábamos hace un rato, ¿no? Es una herramienta en la que todos pueden interactuar de manera sincrónica y asincrónica, es decir, esto se queda aquí y yo mañana puedo venir a modificarlo porque se me ocurrió una idea, porque se me ocurrió una nueva manera de agrupar, y se trabajó en equipo, de nuevo se trabajó en equipo. Tratamos de que durante todos los procesos de taller se trabaje en equipos de diferentes tamaños y se vayan mezclando los equipos también. Y estos fueron los resultados de estas agrupaciones. ¿Ya? Por tipo, inercia, empuje, estático y dinámico, tangible, intangible, sujeto, objeto, causa, forma. Estas son las distintas maneras que los alumnos hicieron, organizaron la información, porque todas estas valen, porque no es una, no es solo una. O sea, esta es una de las claves del Design Thinking también, la exploración, el explorar distintas alternativas. No una, no la primera que se me ocurrió, todas. Porque uno nunca sabe de dónde van a surgir las ideas. Lo que sí sabemos es que la inspiración nos suele llegar cuando estamos trabajando. Y el otro proceso que quería contar es el proceso del prototipado, que es el proceso de la exploración volumétrica y programática en la etapa de prototipado, que es la que viene después de la ideación. Y en este proceso, la situación fue
bastante simple. Utilizamos dos estrategias. Una de ellas era rayar directamente sobre la pantalla. Ya sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Rayábamos sobre la pantalla el propio modelo 3D de los alumnos, rayábamos los esquemas y los diagramas de los alumnos, diagramas de burbujas, diagramas de relaciones programáticas, pero también los alumnos subían al Drive, al Google Drive, su modelo en 3D y nosotros, en la etapa de exploración, obviamente, en etapa de exploración volumétrica, como podemos ver aquí, no cuando el proyecto ya está definido, sino cuando el proyecto todavía es una exploración formal. ¿Cuáles son esas formas que son coherentes con el discurso o la idea o el manifiesto que yo tengo? En esta etapa de exploración volumétrica nosotros podíamos descargar su SketchUp o cualquier otro programa que fuese, solíamos pedir SketchUp para unificar un poco, descargábamos ese SketchUp y en tiempo real podíamos modificar a nivel gestual el proyecto y podíamos generar nuevas formas, extruirlo, expandirlo, generar otras formas, generar intenciones, direcciones. Ha sido un trabajo bastante dinámico, bastante entretenido y que nos ha permitido agilizar un poco el proceso de exploración volumétrica y programática. Y las redes sociales, me gustaría pedir también, para interactuar un poco con el resto de oyentes, me gustaría pedir a algún alumno, si es que está escuchando la charla, que coloque la dirección del Instagram y la dirección del blog de los alumnos, porque la difusión, como hemos llamado, la difusión, consideramos que es un elemento bien importante. Consideramos que a día de hoy es algo primordial, tanto para dar cuenta de los procesos de aprendizaje como para dar cuenta de los procesos de investigación y de creación de los alumnos. La verdad que estamos súper contentos con estas iniciativas porque los alumnos han generado una estrategia, un organigrama de trabajo con estructuras, con jerarquías, con roles que han ido tomando, que han ido posicionándose. Tenemos un equipo de dirección prácticamente formado por mujeres que llevan el blog de una forma milimétrica. Hay una tabla de entregas prácticamente quincenales. Y por otro lado tenemos otra iniciativa que se ha realizado este año, ya que está tan de moda, es el tema de los conversatorios, que también fue iniciativa de los alumnos y que están generando una serie de conversatorios súper interesantes, organizados por ellos, el flyer lo organizan por ellos, preparan las preguntas, generan las reuniones y se encargan de todo. Por tanto, la parte de difusión, de nuevo, es espectacular también, el trabajo que han hecho los alumnos. Bueno, y ahora por último, vamos a ver el resultado de lo que habéis votado o habéis escrito como... No sé si se ve la pantalla, ¿alguien me puede decir si sí o si no? No veo ninguna cara por ahí. ¿Se ve? Sí, se ve la pantalla. Ya. Bueno, ahí tenemos 24 participantes y sale esta especie de lluvia de ideas o de mapa de palabras en el que salen, ¿cuántas tendremos más o menos? ¿40 posibles profesiones para el arquitecto? Mira, tenemos chef, bloguero, artista, fotógrafo, diseñador, las que más resaltan, ¿no? Diseñador, artista, constructor, urbanista, pero tenemos fotógrafo, vagabundo, dice alguno por ahí. La escenografía también, diseñador de vestuario, pintor, sociólogo, ingeniero. Entonces esto da que pensar un poco, ¿no? No podemos enseñar una sola línea de arquitectura. No podemos enseñar a los alumnos de una sola forma. Lo que tenemos que hacer es entregar a los alumnos las herramientas para que sean capaces de desenvolverse a futuro. Sea cual sea el futuro que venga. Tienen que tener las herramientas. No hay una sola forma de hacer arquitectura, no hay una sola forma de ser arquitecto.
Tenemos que incentivar, emocionar, motivar y guiar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Y bueno, también para Karen y María José. O sea, yo creo que los alumnos en el fondo están muy orgullosos de esto que ustedes están mostrando, el cómo trabajaron, cómo lo han hecho en el último tiempo. Ahora, a mí un poco me llamó la atención las veces que se repite este concepto de la virtualidad. Pero creo que Alberto también aportó con un concepto interesante, que es como la libertad geográfica, ¿ya? Que sería parte de esta nueva tendencia, estas nuevas posibilidades que surgen como en el proceso de enseñar arquitectura, ¿ya? Ahora un poquito me gustaría que Chafik nos contara, pero muy brevemente un poco, algo que tiene que ver un poco con esos dos conceptos y que se empieza a ver en nuestra escuela. Me recuerdo del año pasado, cuando el profesor Clivarenko con sus alumnos trabajaron en Magallanes, ¿ya? Paralelo a esto, el profesor Sergio Salazar también ahora está súper interesado en llevar a cabo un trabajo en Isla de Pascua. O sea, de alguna manera estamos como rompiendo los límites geográficos, la virtualidad, las nuevas tecnologías también posibilitan que podamos como aumentar las posibilidades, digamos, del alcance geográfico de nuestras propuestas en los procesos de aprendizaje. Entonces, un poquito, quería que Chafik nos contara sobre lo que se estuvo haciendo en Chan Chan, creo que fue el semestre pasado. Este semestre, de hecho, disculpe. Este semestre, sí. Hola a todos, gracias por la invitación. Sí, mira, antes de comentar un poco la experiencia de Chan Chan, que básicamente en términos de metodología es un poco lo mismo que comentaban mis colegas, Karen, María José y Salvador con sus respectivos cursos. Tuvimos que aplicar varias metodologías nuevas, además, que no estaban incorporadas dentro del ADN de los alumnos. Pero quería, antes de comentar un poco lo de Chan Chan, hacer una reflexión, Luis, si me permiten, para que la podamos compartir con el resto de los profesores y los alumnos, que fue una reflexión que muchos alumnos me plantearon en este proceso nuevo de generar taller online o taller virtual, que tiene que ver con el reconocimiento del territorio, o el alma del territorio en un proyecto de arquitectura, porque finalmente lo que se planteaba de alguna manera es que esta virtualidad, este trabajo a distancia, trabajar a distancia, de alguna manera hacía perder un poco el contacto directo in situ con el territorio y con la comunidad, o en el fondo con el hábitat. Entonces, esa reflexión nos hizo pensar de alguna manera a qué tan buen resultado uno pudiese llegar desde un proyecto virtual, teniendo como base el no tener ese acercamiento con el territorio y con la comunidad, que finalmente en un proyecto, en este caso, en el caso mío, que fue un proyecto de puesta en valor patrimonial de las ruinas de Chan Chan, claramente hay un componente territorial importante. Entonces, quería generar esa reflexión o discusión con el resto de los profesores, que qué pensaban o cómo abordaron ellos, de alguna manera, esto de el contacto con el territorio y la comunidad. Y respondiendo un poco a tu consulta del cómo nosotros lo manejamos el taller, lo que pasa es que nosotros planteamos en realidad un taller de ideas. Yo creo que en el desarrollo de una idea arquitectónica sí se puede hacer a distancia, porque ya sabemos, existen una serie de metodologías y unas nuevas herramientas digitales que de alguna manera insuman al alumno. Pero siempre quedó la duda en el proceso de cuándo se iba a tener que llegar al territorio, de cuánto se iba a escuchar a la comunidad. En el fondo es un poco lo que hablaba ahí, el alma del proyecto. ¿Te la entrega una herramienta digital o te la entrega el territorio? Bueno, finalmente nosotros ocupamos todas las herramientas que nuestros colegas comentaron,
intercambio de opinión, mucha información de la web, mucho estudio, mucha visualización, etcétera. Y logramos llegar a un súper buen proyecto que yo diría que es un proyecto de ideas. Sin duda con una resolución arquitectónica, con un planteamiento arquitectónico, pero ahí está la duda de cómo enfrentar a futuro, a través de estas herramientas digitales, el componente que planteaba en la reflexión anterior, que tiene que ver con el alma del territorio o el alma de la comunidad. Eso es mi aporte por lo pronto, que puedo hacer respecto al ejercicio que nosotros hicimos en Chan Chan. Ahora, claro, lo de Chan Chan fue un desarrollo interesante porque, como María José también planteaba, se planteó como un concurso de ideas. Entonces, finalmente, se le entregó al alumno una serie de insumos que ya existían, más toda la información que los propios alumnos a través de la web podían tener. Había mucha información, hay mucha información sobre Chan Chan. En ese sentido también estratégicamente se buscó este encargo porque se sabía que existía mucha información al respecto, mucho levantamiento digital, mucha planimetría, mucho estudio histórico, mucha referencia internacional, habían ya muchos proyectos que están asociados, entonces finalmente la web le proporcionó a los alumnos, y además de proporcionarles información, también la herramienta de Google Earth permitía de alguna manera recorrer el entorno. Entonces se generó una buena base, un buen insumo. Eso, por lo pronto, la reflexión respecto al territorio y a la comunidad, ¿cómo podríamos abordarlo? No sé qué piensa el resto de los profesores o los mismos alumnos. Y lo último también que quería comentar es otra reflexión respecto a que también la planteamos en el taller y creo que fue un súper buen... es un poco, Karen hablaba un poco sobre el mapa mental que uno tiene respecto a los lugares. Entonces yo creo que es una herramienta probablemente más asociada a la psicología, en cómo uno, a partir de sus propias experiencias, en el reconocimiento, experiencias espaciales, logra en el fondo atrapar de alguna manera o a partir de las creencias, de la experiencia, permite atrapar de alguna manera esa experiencia en el territorio, que era lo que yo me refería. Muchas gracias, Chafi. Adelante, Karen, ¿quieres aportar a esta discusión? Me viste con cara de querer aportar, lo noté. Sí, quería un poco comentar lo que decía Chafik, digamos, esta consulta o este planteamiento que nos pone ahí sobre la mesa respecto a esta falta que, o sea, si bien hoy las herramientas digitales nos van a solucionar muchas de las cosas y lo vimos en la práctica o hay resultados, es muy probable que hayan ciertos, digamos, etapas del proceso de la creación de un proyecto de arquitectura que sí pueden ser, digamos, desarrollados con herramientas, pero hay otros que aún estas herramientas digitales no nos van a solucionar, que es la cercanía con el espacio mismo, digamos. Los vamos a entender, y un poco lo explicábamos, los vamos a entender a partir de nuestros recuerdos, a partir de sensaciones que podríamos obtener. Los artistas, digamos, los actores trabajan mucho con eso. Pero es muy probable que no vamos a saber, digamos, el comportamiento in situ de, digamos, una comunidad si no estamos presentes. Las vamos a poder averiguar a través quizás de humanidades digitales, de soportes, de plataformas, etc. Pero eso todavía no está resuelto por parte digamos, de la tecnología. Entonces, es muy probable que durante algún tiempo vamos a tener que llegar hasta una etapa de idea, de preproyecto, de proyecto, con esta debilidad todavía que está al debe de parte de eso. Eso por un lado. Tal vez también tendremos que comprender con el tiempo que no necesitamos verlo todo para poder entender el mundo. O sea,
Piensen, y aquí me voy a ir atrás, cuando todavía no podíamos viajar a Europa, y voy a contar una experiencia mía personal, yo tuve que conocer todos los museos europeos a través de diapositivas cuando estudiaba arte, y me los tuve que imaginar desde ahí. Entonces, es probable que quizás sin querer, lo que hagan las tecnologías es hacernos una vuelta para atrás, y ya no vamos a tener que verlo todo, vamos a tener que imaginarnos todo. No lo sé, yo lo pongo ahí como una probabilidad, no lo sé, pero sí sé que hay cosas que todavía nos adeudan las tecnologías, así que por el momento hay que sacar el mayor provecho posible, pero hay cosas que todavía no podemos solucionar. Mira, quisiera aportar algo un poco, cuando tú planteas esta reflexión sobre cómo podemos interactuar con las comunidades, por ejemplo, muchos concursos hoy día vienen con uno de los datos para con materiales del concurso, vienen los procesos de participación ya hechos, ya levantados. Ya realizado, claro, a través de talleres validados por profesionales competentes, han podido de alguna manera reunir esas opiniones, esos deseos, y de alguna manera, si bien, como bien dice Karen, la tecnología va a costar que nos pueda suplir esa relación con el territorio físico, hay cierta información de las comunidades que sí podría estar como disponible para trabajarse proyectualmente. Sí, yo quería aportar también en esa línea que en el caso nuestro del taller, nosotros igual convidamos a profesores de Perú que en el fondo también eran residentes de la comunidad, entonces también se produjo ahí una suerte de información en primera fuente, digamos. Ahora, claro, yo insisto que un poco es difícil encontrar el alma a distancia, pero reflexionando con un amigo, y les quiero plantear también esta inquietud, me decía, pero tú alguna vez has utilizado las redes sociales para buscar pareja? ¿Te has enamorado alguna vez a distancia? ¿Has mantenido el amor a distancia? Entonces, claro, me hizo reflexionar respecto a que a veces, y hemos visto en la experiencia, que hay parejas que se han armado a distancia y se han conocido posteriormente. Entonces, al mismo tiempo que les planteo esta reflexión, como pensando cuál es el desafío que tenemos nosotros, el desafío que tiene la tecnología en el fondo, específicamente en el aprendizaje y en el acercamiento hacia la arquitectura, es que también, de vuelta digo, bueno, si he podido entablar una relación y encantarme y enamorarme de una persona a través de una app de cita, perfectamente va a llegar el momento a lo mejor en que voy a poder enamorarme y encontrarle el alma a ese lugar o a esa comunidad. Bueno, sí, básicamente iba justamente a decir lo mismo que tú, Chafik. En definitiva, es una etapa, de las etapas primeras que uno tiene cuando se enfrenta a un proyecto, es la etapa de empatizar con el proyecto. Y esa empatía, de la cual se encargan ciertos procesos neuronales también, o las neuronas espejo, se podría decir, bueno, o ciertos procesos de empatizar, habla justamente de eso. Uno puede sentir las cosas que alguien le cuenta. Uno puede, y a día de hoy, si hay algo que podemos hacer que antes no podíamos hacer, como dice Karen, es poder hablar con una persona de la otra parte del mundo y preguntarle cómo se siente en ese lugar, qué se respira, qué huele, qué siente, qué le llama la atención. Hoy día uno puede con Google Maps, con Google Earth, pasear por las calles de todo el mundo. Y uno puede traer a su memoria recuerdos que tienen relación y generar esas relaciones con las cosas que uno ha vivido y las cosas que pueden pasar en ese lugar a la otra parte del mundo. Entonces, yo creo, y por otro lado, el otro punto es ese, es como este proceso que estamos viviendo, por eso digo que para mí es un proceso que realmente me entusiasma, porque vamos a tener que estrujarnos el coco,
vamos a tener que darle vueltas a este todo el día para saber cómo nos reinventamos. Y eso es lo emocionante. Es buscar nuevas estrategias. Llamar a un tipo de la India y decirle, oye, ¿qué tal se vive en Sri Lanka? ¿Cómo es el tráfico allá? Mándame fotos, mándame vídeos. No sé. Creo que tenemos que reinventarnos y eso es una parte muy bonita y muy interesante de este proceso. Mira, ahí quería complementar esa idea que tú dices de la reinterpretación. Yo creo que parte de la profesión nosotros siempre estamos interpretando, y yo creo que esa fue otra reflexión también que nos planteamos cuando, como desafío de taller, es que en definitiva, acuñando una frase que es el mapa no es el territorio, finalmente uno construye a partir de una serie de datos, que en esta oportunidad probablemente son datos que uno tiene a partir de la web o digitalmente, pero uno finalmente como arquitecto construye una realidad. Entonces también en esa misma reflexión de si no estamos en el territorio y no conocemos la comunidad, pero finalmente nosotros escuchamos de la comunidad algo, percibimos algo del territorio que luego reinterpretamos, construimos finalmente, el arquitecto construye una realidad. Entonces desde ahí también la respuesta, la autorrespuesta fue, bueno, a lo mejor efectivamente, con toda esa información que tengo del territorio, sin estar yo ahí, y toda esa información que ya viene prediseñada o prefiltrada a partir de encuestas que se hacen a la comunidad, yo interpreto y finalmente construyo una realidad y construyo proyectos. Entonces, yo creo que es posible y creo que es un gran desafío. Está silenciado, Luis. Adelante, María José, a ver si quería manifestar algo. Adelante, María. Tienes que liberar el micrófono solamente. Sí, no, es que yo te estaba comentando por ahí en interno que yo me tuve que desconectar y me perdí un poco, esa es la verdad, estoy volviendo a enchufarme con las preguntas. Entonces estaba escuchando lo que estaba hablando Chafik y Alberto, pero me gustaría como enchufarme la pregunta, porque en realidad, como te digo, me desconecté, disculpa, se me desconectó. Tal vez yo voy a aprovechar en la instancia ahí mientras la María José se reconecta, de comentar un poco que es muy probable que, y es un poco lo que decía Alberto, tengamos que abrirnos a la posibilidad de entender que digamos, que los procesos creativos y los procesos de resolución de un proyecto de arquitectura y probablemente de muchas más otras cosas van a cambiar. Esto va a ser como, estaba pensando un poco en cómo es como leer un libro. O sea, ya no vamos a tener que imaginarnos todo lo que seguramente todos leímos en 100 años de soledad, por ejemplo. O sea, y nuestro imaginario, yo pienso y espero, yo creo que nuestro imaginario lo más probable es que se vaya a potenciar, porque ya no va a ser el ver para creer, sino que va a ser el imaginarnos para poder, digamos, crear. Va a ser así un poco. Y si bien vamos a perder o vamos a tener una distancia de lo que eventualmente antes era algo presencial, también nos va a cortar espacios, digamos. Como decía un poco Alberto, ya vamos a poder estar en la China sin estar. Y que no es malo, creo que es parte de cambios que van a ir surgiendo. O sea, pensemos, probablemente, yo no alcancé, pero antes existían las radionovelas, después las tuvimos que ver. O sea, entonces quizás esto es como un poco reinventarnos en cómo van a ir dándose estos procesos. Qué buen punto ese, Karen, de tomar distancia, porque y quizás también es una parte importante como ejercicio para proponer soluciones diferentes y nuevas, innovadoras. Se habla mucho, y yo estoy muy de acuerdo con el tema de la arquitectura vernácula, con el tema de las culturas, de proteger esas cosas que son súper importantes, pero también el tomar distancia y tomar una cierta perspectiva de las cosas te hace generar o dar soluciones a veces que pueden ser más radicales, pero que también van un poco a la problemática real del lugar, que uno a veces cuando está viéndolo de cerca no lo ve. Exacto. Así es.
Luis, Luis, ¿Sí? si me escucha, no sé, parece que había alguien, un alumno que quería hablar, que pide la palabra, no sé si tú lo puedes ver ahí, a lo Eh, mejor, en el chat, sí, o es Alberto, que, Alberto Salvador, ok, bueno, mira, un poco siguiendo con la discusión, me nacía la duda, mientras hablaba Karen un poco sobre qué pasa un poco ya yendo como a lo más típico de los talleres, a lo más tangible, un poco y de estos procesos metodológicos de enseñanza. ¿Qué creen ustedes con respecto a las maquetas? O sea, hemos pasado de estar trabajando con maquetas de cartón a vernos de un día para el otro con la imposibilidad de generar modelos físicos. Un poco, todos hemos trabajado sin duda siempre con modelos virtuales, con estos programas que la universidad, la escuela tiene. Sabemos que tenemos, tenemos las licencias de varios software importantes en el ámbito del modelamiento 3D, pero un poco, ¿cómo sienten ustedes, profesores de talleres, de este paso de la maqueta física a la maqueta virtual como medio de comprobación del proceso de diseño de un alumno? No sé quién quiere levantar la mano. Adelante, nomás. Salvador. O ahí María José. Adelante. mire, yo, Sí, yo lo que por lo menos con Karen hablamos harto con nuestros alumnos es que como que una cosa no invalida la otra, yo creo que son complementarios y yo que estoy súper inmersa en el mundo digital, de hecho trabajo para Graphisoft, que es la compañía creadora de Archicad, que estoy muy al día con el tema de la construcción virtual, yo creo que no hay nada como realmente a veces escalar y manipular físicamente. Pero eso no quiere decir que sea ni menos productivo o más productivo o uno invalida al otro. Yo creo que son test, son prueba y error diferentes. Para mí, la construcción virtual te lleva a ser más productivo en otras cosas, pero probablemente como en el proceso inicial creativo y como de escalar y de entender un poco las acciones de ediciones primarias de los proyectos, yo creo que la maqueta física sin duda debe seguir existiendo y de hecho es como, no sé, es como, la parte como casi de meditación inicial, como que dibujar y maquetearlo es como lo medito y luego que tengo esa meditación inicial que fue muy mía, de piel a piel, sí creo que es mucho más productivo pasarle a una construcción virtual. Eso por lo menos mi manera de verlo y como también lo que lo que traspasamos un poco a los alumnos. yo creo, complementando un poco lo que dice, creo que es importante entender que el proceso creativo tiene distintas aristas. Y en ese sentido hay un montón de metodologías. Comparto lo que dice la María José de que la maqueta propiamente tal es importante, pero también está el collage se puede hacer a través de herramientas digitales, hay una serie de otras metodologías que igual permiten el contacto con la creación. Y yo creo que también hay que hacer algunas diferencias tal vez en el proceso de aprendizaje o el nivel de aprendizaje de los alumnos. Yo siento que es mucho más fácil para alumnos que ya tienen una base tercero, cuarto, diría yo, y quinto, aplicar ya de lleno a la maqueta digital y dejar de lado un poco la maqueta física. Pero a lo mejor en las primeras etapas en la que el alumno explora las composiciones, el juego de colores, la luz y la sombra, la volumetría, probablemente la maqueta física todavía puede ser un elemento importante, pero como dice María José, yo no creo que una invalide la otra. ¿Eh? Yo creo que de alguna u otra manera se van a ir acoplando. Adelante, Salvador. No tengo mucho más que aportar del tema, estoy completamente de acuerdo con los compañeros.
María José parece que quiere complementar. No, en realidad es un poco siguiendo lo que decía Chafik, que en realidad yo creo, un poco también lo que decías tú, Salvador, que en el fondo estamos como frente a cambios y cambios paradigmáticos y que son un poco irrefutables, y en ese sentido uno igual tiene que sí o sí adoptar estas nuevas tecnologías o estas construcciones virtuales, pero eso no quiere decir dejar las otras. Yo creo que, y mientras justamente estemos como metiéndonos en esta virtualidad y no seamos capaces de realmente escalarnos en ella, yo creo que la maqueta física sí es muy necesaria, porque a mí me parece que a veces cuando no realmente manejan bien la tecnología, se desescalan o se pierden en esta virtualidad. Y en ese caso es cuando yo creo que la bajada a la maqueta física es clave, porque realmente ahí sí lo palpan. Un poco pensando que, bueno, hemos abordado ya algunos temas asociados como a la virtualidad y al trabajo del arquitecto con estas nuevas tecnologías, tanto desde el cómo proyectar a distancia en otras latitudes, desde acá, o el cómo interactuamos con el alumno para construir el espacio, representarlo mediante modelos físicos. Hay otro tema ahí interesante que discutir, que tiene que ver entre como la virtualidad y lo presencial, que tiene que ver con, por ejemplo, los modelos, los diseños curriculares de los programas de estudio se tienen que ir afinando con el tiempo, se van puliendo, ¿ya? Cada vez que se empiezan a... Primero tú lo diseñas, ¿cierto? El diseño curricular, todo este proceso que UNIAC también está como bien en la vanguardia de esos procesos, acompañando a los profesores con diseñadores instruccionales. Algunos de ustedes también han participado en ese tipo de diseño. Sin embargo, la implementación del programa en sí es lo que finalmente empieza a permitir corregir ciertos errores, afinar ciertas situaciones. Entonces, un poco conversando con Juan Luis, hablábamos sobre que en el programa semipresencial, del cual muchos de ustedes han sido ya partícipes, había una posibilidad de pensar que probablemente el curso de estructuras debía ser presencial, así como el taller, ¿ya? Se supone que en el programa semipresencial solamente los talleres son presenciales, los días sábados tengo al parecer. Pero habría una posibilidad de que estructuras también, como ramo, fuese presencial. Un poco, ¿qué opinión tienen ustedes de eso, que ya tienen experiencia con el programa? A ver si podrían como aportar un poco en esta discusión. Mira, por acá me gustaría dejarlos a todos invitados, a nuestros asistentes, a ver si les gustaría realizar alguna consulta a los expositores también, para que podamos tener una interacción e intercambio de ideas. Así que están todos invitados a comentar a través de nuestro chat vía Zoom y también a través de nuestro Facebook, también si quieren hacer las consultas pertinentes para que puedan realizárselas directo a los expositores. Así que vamos a dar unos minutos a ver si quieren realizar alguna consulta. Yo, bueno, dale nomás, Salvador. Dale. Vale. Yo respecto a la pregunta, mira, yo creo que hay un tema importante. Yo creo que como he dicho antes, la educación desde este punto en adelante va a cambiar. Se ha planteado, se está replanteando completamente todo el sistema educativo, lo cual yo creo que va a beneficiar mucho a los procesos de aprendizaje. Si bien yo no soy partidario o no creo que sea bueno que la enseñanza sea completamente online o virtual, sí considero que lo que se viene es que más o menos un 50% o un 60% de las clases de la enseñanza va a ser virtual. Partiendo de esa base, las etapas o los procesos de las asignaturas en concreto o de las materias que haya que impartir que necesiten ser presenciales va a ser
por el hecho de que se necesite generar esas experiencias interpersonales. Y yo creo que a eso es a lo que se va a reducir al final el proceso. Miren, como les comentaba por acá, llegaron algunas consultas. María José y Karen, ¿ustedes solicitaron maqueta física para que sus alumnos exploraran, ya que están con un taller de iniciación? No. ¿Contesto yo, María José? ¿O empiezo yo y me colaboras tú? No, no fue algo obligatorio. Eso en verdad cada grupo, digamos, de manera particular o individual, dependía cómo lo elaboraran ellos de manera interna, podían hacer esta exploración. Yo no comenté la pregunta, pero yo en lo particular, yo apuesto un poco voy a hablar por mí, no por el taller. Insisto que nosotros tenemos que acomodarnos, no sé si todo tiene que ser físico y presencial. Creo que los procesos, como dijo Chafik, los procesos creativos son distintos en cada individuo. Y algunos se acomodan más al lápiz, otros se acomodan más a la maqueta, a otros no les acomoda la maqueta y van a perder mucho tiempo, y otros descubren que son muy ágiles con las herramientas digitales. Yo creo que acá lo importante, y es una de las cosas que nosotros sí tratamos de traspasarle al taller, es entender que las herramientas digitales son una herramienta, no es un fin. Eso es lo más importante, nunca, y es una de las cosas que les dijimos a los chicos del taller, no había que engolosinarse con lo que era capaz de hacer la herramienta te da la posibilidad que te da un lápiz de rayar. Solo que aquí lo haces con un mouse probablemente, y el que tiene más suerte lo va a hacer tal vez touch con una pantalla, y quizás cómo lo vamos a estar haciendo en un par de años más, quizás haciendo así, y vamos a estar armando una maqueta. Entonces, a mí en lo personal, yo creo que hoy no, y probablemente ahí muchos me van a matar, muchos quizás colegas, pero yo creo que hoy tal vez necesitamos un poco la maqueta física, pero yo creo que en un par de años ya no. Y a mí si me lo preguntas, muchos ya no la necesitan. Porque son capaces de poder desarrollar esa posibilidad de explorar a través de un modelo digital. Pero no es fácil, porque llevamos una tradición y venimos con una carga. Todos esperamos tocar, todos esperamos oler, o sea, todos esperamos escuchar, pero yo creo que va a ir cambiando eso y va a ir mutando. Pero sí, respondiendo, nosotros no les pedimos obligatoriamente una maqueta física para que exploraran al taller. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Karen, porque en definitiva, como tú bien dices, uno no sabe lo que se viene. O sea, el otro día veía en una de estas páginas que te muestran como avances tecnológicos o inventos, no me acuerdo muy bien qué página era, hablaban de que había un artista que ya había conseguido traducir impulsos cerebrales a un modelo 3D y generaba objetos de revolución, jarrones, tazas, etcétera, con su pensamiento. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que uno dice, es que tengo la idea aquí, pero no sé dibujarla? O no tengo el material, o el cartón no me permite generar lo que yo tengo en la cabeza. A día de hoy, efectivamente, esta transición que habláis vosotros, esta transición digital o virtual, o el ser virtual en sí mismo. Hay gente que ya se maneja mejor con esto. Hay niños que se manejan con esto de forma innata. O sea, a mí, a día de hoy me preguntas, ¿cómo harías una llamada con la mano? Y yo hago esto. Un niño hace esto. Porque es un teléfono así. Y yo hago esto. Exacto. Entonces, hay una transformación, unos procesos cerebrales que están cambiando constantemente y se están transformando hacia una era digital. Entonces, claro, pedir a alguien una maqueta física, pues quizás, como dices tú, no le hace ningún sentido. Y yo voy un poco más atrás. Yo creo que lo más importante, porque nos estamos centrando demasiado en el tema de la maqueta, creo que lo más importante es enseñar a los alumnos a que tengan actitud crítica ante lo que se ve. Actitud crítica ante las cosas que pasan, actitud crítica en el camino del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Lo que ven, criticarlo, revisarlo, replantearlo, reformularlo, replantearse al propio profesor que te está diciendo las cosas deben de ser así o de esta forma o de esta otra. ¿Y por qué? Y yo creo que ahí está el punto. Como arquitectos tenemos que tener actitud crítica y ese es el primer proceso
en el cual hay que poner más hincapié. Pensar, a pensar, es a lo que debemos de enseñar. Alberto, tenemos otra consulta para ti por acá. Nos comentan qué importancia tiene conectar con la emoción del estudiante para lograr su motivación e incentivar su creatividad. Toda la importancia del mundo. Un alumno motivado es un alumno despierto en clase. Un alumno motivado es un alumno creativo. Un alumno que se siente partícipe de los procesos creativos, de los procesos de generación del taller, es un alumno que es capaz de generar un ambiente, además de trabajo y un ambiente del proceso colaborativo muy rico y muy preciado en un taller. Entonces, para mí, ¿qué importancia tiene? La tiene toda la importancia. Y eso es prácticamente en lo que nos centramos en los talleres. Por acá nos preguntan o nos comentan, creo que apunta hacia la virtualidad en las corredoras y las ventas de proyectos, todo es digital, imágenes y trabajos online, ayuda a la venta de los proyectos. ¿Alguno quiera comentar sobre esto? Sí, mira, yo quería, creo que reforzar un poco la misma idea, ¿ah? Depende del objetivo que uno quiera lograr, es qué herramientas utilizar. Yo siento que el manejo que tienen las inmobiliarias, un poco apuntando a la pregunta, finalmente es una imagen, es lo que vende. Pero donde yo me cuestiono un poco o reflexiono es cuando tú te encontrás con el cliente que ve una imagen, que compra un proyecto inmobiliario, una habitación en la cual además, o una imagen en la que además te transportan a un estado al que tú vas a conseguir con ese departamento, pero cuando tú llegas y lo habitas, la realidad es otra. Entonces, tiene que ver un poco también con la particularidad del trabajo del arquitecto. Entonces yo creo que esa particularidad del trabajo en el diseño, no sé si se pueda lograr con las herramientas tan digitales. Todavía tengo mis reparos un poco respecto a eso. Siento que hay proyectos que en su individualidad no van a poder nunca traspasar la barrera de lo masivo. Y ahí donde me pregunto si en realidad todas estas herramientas virtuales, que yo no las desconozco, muy por el contrario, estoy muy de acuerdo con todas ellas y creo que el camino va hacia allá, digamos. Pero yo siempre dejaría esa reflexión a los alumnos respecto a la constatación en la realidad y un poco lo que pesa, digamos, la emoción que te genera el estar ahí mismo. Esa información que te entrega el alma, que te entrega el proyecto o el territorio. Creo que eso hay que trabajar mucho para poder conseguir eso. Hay que avanzar un poco probablemente en otras herramientas, en otras dinámicas, para poder conseguir finalmente esa emoción de la realidad. No la realidad creada o interpretada, sino que la emoción vivida. Iba a comentar tal vez, claro, es cierto lo que dice Chafik, y creo que ahí tal vez la realidad aumentada es la que más se acerca, ¿ya? O sea, igual no vas a poder tomar la manilla del departamento que vas a poder ver, pero sí te permite, bueno, a través de lentes poder al menos dimensionar o proporcionar espacios. Es lo más cercano que pueda haber a un recorrido virtual de un departamento piloto, pienso. Claramente no te va a aportar con olores ni sabores, que es lo que uno espera tal vez ver o las texturas de los muros, pero al tocarlo, pero sí podrías visualmente dimensionar espacios. María José parece que levantó la mano. Sí, ¿Tienes el pero está micrófono? silenciada. Ahora no, sí. no puedo manejar mi audio, tengo que hacer como... Sí, yo quería aportar que igual, yo creo que hay que tener ojo con esto como de omitir, como de omitir y anular
las prácticas tradicionales, porque yo he visto muchas veces en la tecnología y en la supertecnología cómo vuelve a incorporar cosas que son súper antiguas. Por ejemplo, no sé, el iPad, primero está el dedo, ¿cierto? Los teclados, pero ahora el iPad incluye un lápiz. En el fondo, como que finalmente se vuelven, como que la cosa igual es un poco circular. Entonces, yo creo que no hay que anularlas, sino que hay que integrarlas y acumularlas, porque en el fondo hay muchas cosas que son circulares, e incluso ahora perdón, tengo a mi hija acá al lado, hasta las tecnologías más avanzadas van a lo natural, a la bioarquitectura, a la naturaleza, a cosas como mucho más incipientes que incluso un lápiz. Entonces, en el fondo, como que yo creo que no es que una cosa anule la otra, sino que yo creo que se tienen que ir integrando. Y en eso hay que tener mucho ojo de no perderla. Bueno, ¿alguien quiere comentar este tema u otro que hayamos visto anteriormente? En todo caso, ya estamos como a poco de cerrar el conversatorio. A ver si podríamos revisar una última como ronda de reflexiones finales que pudieron surgir de este evento. Mira, Luis, por acá tenemos como una última pregunta, pero dice algo de aplica esta técnica. Si crees que apunta hacia allá, es una transición, si son herramientas que nos ayudan mucho. O sea, en gran parte de los trabajos hoy en día aplica esta técnica. No sé referente a qué técnica se refiere, pero dice que sí apunta hacia allá en una transición, si son herramientas que nos ayudan mucho. A ver si nos pueden ayudar con esto. Porque al parecer parece que el alumno o el participante quiere reconocer lo útil que son estas herramientas digitales de las que hemos estado como conversando esta noche. Bueno, nada, yo sí, como cerrando un poco el tema, como concluyendo, yo creo que sin duda nos planteamos como tú bien decías, Luis, un desafío potente. Creo que la universidad en ese sentido tiene harto avanzado. Yo tengo otros colegas que trabajan en otras universidades, en áreas también como arquitectura y diseño, que no han tenido la facilidad de acceder a una plataforma, en el caso de los profesores, por ejemplo, y de las herramientas que en este caso la universidad sí tiene. La plataforma, la verdad es que en el caso nuestro del taller funcionó perfecto, y a medida que uno como profesor fue también adquiriendo los otros recursos que tiene la plataforma, la verdad es que yo creo que la universidad en ese sentido está muy bien posicionada. Los alumnos también, no, en el caso mío particular de mi taller, no hubo ningún reparo al respecto. Incluso encontraron en algún momento súper beneficioso esto por un tema de tiempo y de distancia, que significaba para ellos acercarse a la universidad. Creo que eso es una gran ventaja también. Insisto, creo que la universidad está muy bien preparada y está muy preparada para el desafío que viene, que es incorporar de alguna u otra manera estos pequeños elementos en el propio desarrollo creativo de proyectar arquitectura. Y sin duda también creo que, apuntando un poco a tu respuesta que quedó en el aire, tu pregunta, perdón, respecto a las mallas curriculares, yo creo que ese es un desafío, sin duda es un desafío ir incorporando nuevas, digamos, ramos o asignaturas que de alguna manera vayan siendo más amigables con el tema de las herramientas digitales. En ese sentido, por eso yo hacía una diferencia entre los primeros niveles y los niveles más superiores. Tal vez ahí la malla o la malla curricular podría tomar de alguna manera alguna modificación. Nada, y como conclusión también aprovecho de comentarte un poco lo del taller nuestro. Fue un taller a distancia, como te decía, respecto a una puesta en valor de un sitio arqueológico de Chanchan. Se planteó como un concurso, fue con una información que se le entregaron a los alumnos y una serie de metodologías como planteaban nuestros colegas.
que se aplicaron fueron, y yo creo que el resultado, independiente que se planteó como un proyecto de idea, fue un resultado óptimo en términos de propuestas arquitectónicas, y sin duda creo que independiente de esos pequeños detalles que habría que acomodar y que se van a ir acomodando probablemente de lo in situ, de lo cual yo hablaba, yo creo que estamos bien encaminados hacia a poder transformar el aprendizaje de lo semipresencial a algo más online probablemente. Muchas gracias, bueno, muchas gracias Luis. Creo que hemos contestado también todas las consultas y preguntas que nos han realizado. Por tanto, les damos las gracias, bueno, a ustedes, los expositores, también a todos los presentes. Creo que podemos dar finalización al conversatorio del día de hoy. Primero que nada, obviamente, darles las gracias a ustedes, a los asistentes, a las consultas que estuvieron súper buenas y bueno, el tema de conversación. Y comentarles que pueden seguir viendo la planilla de conversatorios que vamos a tener en nuestro sitio web, ¿ya? Y dejarlos invitados también a los que vengan más adelante. Además, comentarles que este conversatorio quedó grabado en nuestro Facebook Live, por tanto pueden volver a revisarlo si quedaron con alguna duda, alguna consulta, revisarlo nuevamente. Así que les damos las gracias y bueno, esperamos verlos en una nueva oportunidad. Que tengan una buena noche.